Isaías 40, versículo 28. Isaiah 40, verse 28. La hermana Carmen leyó estos versículos el martes Sister Maria the Carmen read these verses on Tuesday, y esta noche vamos a leer el 28 y de ahí vamos a... and tonight we're going to read verse 28, and we'll take it from there. Comienza con una pregunta. And it starts with a question. ¿No has sabido, Hast thou not known, no has oído hast thou not heard, que el Dios eterno es Jehová, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, el cual creó los confines who de la has tierra? created the ends of the earth? Esa es la pregunta. That's the question. Ahora, la declaración es esta. Now the declaration is this one. No desfallece, Fainteth not, ni se fatiga con cansancio, neither is weary. y su entendimiento There is no searching no hay quien lo alcance. of his understanding. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. That includes you and that includes me. No hay There- quien lo alcance. There is no searching of his understanding. Señor, tú eres tan grande en esta noche. Tu poder y tu entendimiento y tu gloria y tu sabiduría es tan imponente, Señor, que nos quedamos boquiabiertos ante tanta maravilla. Pedimos tu bendición, Padre Celestial, para estos estudios. Bendice muy especialmente a los que lo necesitan. Aquellas cargas que hayamos podido traer en esta noche, queremos dejarlas a tus pies, porque no podemos llevar cargas que tú no has diseñado para nosotros. Bendice tu palabra en forma especial. Reta a esta juventud, Señor, que vive días y tiempos tan peligrosos. Reprende al diablo en el nombre de Jesús. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. El tema es, The theme for tonight, the subject for this series, es la evolución, the evolution, Dios, God, la razón the reason, y la fe. and the faith. Evolution, God, reason, and faith. Those are the things that we're going to be dealing with in the next few Thursdays. Esas son las cosas que vamos a lidiar con ellas en los próximos jueves. La evolución, Evolution, Dios, God, la razón y la fe. reason, and faith. ¿Quién es Dios? Who is God? Esa es la pregunta de todas las preguntas. That is the question of all questions. ¿Por qué creemos nosotros que existe un Dios? Why do we believe that a God exists? ¿Estamos nosotros engañados Are we deceived, o en verdad existe Dios? or does God really exist? Y si existe, And if God does exist, ¿cuál es nuestra base para creer en su existencia? what is our base, our foundation to believe in His existence? ¿Creemos en Dios porque otros creen? We believe in God because others believe in Him. ¿Creemos en Dios porque no tenemos otra cosa que hacer? We believe in God because we don't have anything else to do. Esa es la razón. Is that the reason? ¿Quién es Dios? Who is God? ¿De dónde viene este Dios? Where does this God come from? ¿Quién creó a Dios? Who created God? ¿Quién es este Dios en el que nosotros creemos? Who is this God that we believe in? Algunas de estas cosas las vamos a estar estudiando en todos estos jueves. Some of these things we're going to be studying during all these Thursdays. Y aunque nosotros por fe aceptamos muchas cosas, And though we accept many things through faith, queremos, y es el peso de mi corazón, we would like, and it's the burden of my heart, proveerles a ustedes to provide you algunos instrumentos, some instruments, algunos medios some means, seguros, sure means, fuertes, strong, estables, stable, para que nuestra fe that our faith no sea movida. will not be moved. Y cuando cosas en el mundo que nos rodea And when ocurran, things in the world that surround us occur, no pongamos en duda that we will not doubt la realidad de la fe. the reality of faith. Así que vamos a lidiar con varias de estas verdades We're going to be dealing with several of these truths acerca de Dios, about God, acerca de la evolución, about evolution, acerca de lo que es la fe, about what faith is, acerca de la razón about reason,
Las cosas que aceptamos por fe, las cosas que Things son razonables. that are reasonable, things that we accept by faith. ¿Quién es Dios? Who is God? ¿Cómo Dios se revela? ¿Cómo lo apercibimos? How we perceive God, how God reveals himself. Y después las teorías Then the theories que vienen impulsadas por la teoría principal de la evolución. that come because pushed by the main theory of evolution. La mayoría de los libros The majority of the books en los colegios and the schools están bajo la sombra de la evolución are under the shadow of evolution, o de que el hombre vino del mono, or that man came from a monkey, de que el mundo es el producto de un accidente cósmico that the world is the product of a cosmic accident. y por causa de estas teorías y creencias, And because of these theories and beliefs, una gran parte del mundo educacional a great part of the educativo educated world ha aceptado esa teoría has accepted this theory porque es una teoría, because it's simply a theory. se ha metido en el sistema escolar It's got into the school system, y muchos de estos jóvenes tienen que luchar con ideas and many of these young people have to deal with ideals, Opiniones. opinions, que son traídos a ellos which are brought to them a través de libros through books que muchas veces dicen adelante doctor tal, that many times it says written by Dr. So-and-so. y cuando vemos que un libro tiene el calificativo de doctor, And when ya we see that the book has the qualification of a doctor, creemos que el que lo escribió es una eminencia. we believe that the one who wrote it is an eminence. Hay muchas personas en el mundo There are many people in the world que están al borde de la locura who are on the brink of going crazy, y, estimados hermanos, tienen un doctorado ante su nombre. and dear ones, they have a PhD after their name. Sí, señor, así que vamos a entender esto. Dios, God. recuerden que el tema es Remember that the subject is la evolución, evolution, Dios, God, la razón reason, y la fe. and faith. Dios. God. ¿Quién es Dios? Who is God? ¿O qué es Dios? Or what is God? Si hiciéramos esa pregunta en esta noche, If we would ask this question tonight, ¿cuál sería nuestra respuesta personal? what would be our own personal answer? Si alguien le hace esa pregunta a usted, If someone would ask you, ¿cuál sería su respuesta? what would be your answer? Muchas respuestas quizás daríamos. Maybe we would give many questions or Pero answers, queremos lidiar con ellas but we would like to deal with them desde el punto bíblico. from a biblical standpoint. Respuestas que son sólidas. Answers that are solid ones. Dios es una persona. God is a person. Vamos a comenzar. Let's begin with Yo no dije that. que es un hombre. I didn't say that God was a man. Yo no dije que Dios es una mujer. I didn't say that God was a woman. Pero Dios es una persona. But I said God is a person. Si Dios no es una If persona, God is not a person, entonces Dios es una cosa. then God is just a thing. Pero Dios no es una But cosa. God is not a thing. Ya que Dios no es una cosa, Now, since God is not a thing, ya que Dios no es una idea, and since God is not an idea, ya que Dios no es una and fuerza, since God is not a force, porque muchos dicen que Dios es simplemente una fuerza energética, because some people think that God is just an energetic force, pero que no es una persona. but not a person. Por ejemplo, existe la fuerza de la electricidad, For example, the power of electricity exists. existen fuerzas en el mundo, Powers in the world exist, pero no son personas. but they are not persons. Ahora, Dios es Now- una persona, But now God is a person. pero es una persona, y escuchen bien, But it's a person. I want you to listen. esta es la primera aplicación de lo que es Dios. This is the first application of what Dios God es una is. persona infinita. God is an infinite person. Ahora, cuando decimos Dios, y yo no voy a apurarme con esto, And I'm not going to rush into this porque quiero que ustedes jóvenes que están aquí because agarren esto, I want you young people here to grab a hold of y this. ustedes mayores también. And also the adults. Dios es una persona infinita. God is an infinite person. Ahora, está bien, pastor. All right, ¿Y Pastor. qué es infinito? And then what is infinite? Hermano, ¿qué es infinito? What is infinite? Que no tiene fin. Something that has no end. Exactamente, no tiene fin. It has no end. Si usted quiere saber qué significa la palabra infinito, es If you algo que want no to know tiene what the comienzo, word infinite means, it's something that has no que beginning, no tiene fin, something has no end, que no tiene límite. and has no limit. Por eso que nosotros no podemos That's why we cannot calcular a Dios, calculate God. Amen. porque Dios no tiene límite. Because God has no limit.
Cuando usted lo estudia, when you study God, cuando ya usted tiene un concepto en su mente when you have a concept already in your mind de lo que es Dios, of what God is, Dios le echa todo eso a usted abajo God will just cast all that down con su grandeza, because of His greatness. porque Él no tiene límite. Because He has no limit. Usted no puede estudiar a Dios You can't study God y decir, and say, ya lo comprendo. oh, I understand Him now. Amen. Como el que agarra como el que agarra una lagartija Like the one that would take hold of a lizard y lo pone en una jarra and they would put him in a y jar dice, ya lo tengo aquí. and they said, see, I have him here. El conocimiento de Dios, The knowing of God, the knowledge of God, es inconcebible. it's inconceivable. Si no es If inconcebible, it's not inconceivable, entonces Dios vuelve a ser una simple persona. then God just simply becomes a person. Dios es incomprensible, God is incomprehensible. incomprehensible. Ajá. Eso quiere decir That means que aunque nosotros comprendamos muchas cosas acerca de that Dios, even if we would know a lot about God or understand a lot of things about Him, nunca conoceremos en este mundo todo acerca de we will Dios. never in this world know everything about God. Usted puede estudiar cualquier tema You can study whatever subject y simplemente gastarlo. and you simply just wear it out. Y por esa razón se gasta And that's why it wears out. y otros hombres And other men tienen que escribir otros libros have to write other books acerca de lo mismo. about the same thing. Pero Dios es But incomprensible. God is incomprehensible. Eso es lo que le hace que Él sea Dios y usted no sea Dios. That's what makes Him to be God and you're not God. Dios va más allá de lo imaginable. God goes beyond whatever we could ever imagine. ¿Cómo imagina usted a Dios? How do you imagine God? ¿Usted imagina a Dios con una camisa y un par de Do you pantalones? imagine God with a pair of pants and a shirt? ¿Usted imagina a Dios con pelo largo Do you imagine God with long hair o con pelo blanco? or with white hair? ¿O usted lo imagina como con una bata casa puesta? Or do you imagine Him with a robe on ¿O con una corona en la cabeza? or with a crown on His head? ¿Cómo imagina usted a Dios? How do you imagine God? Ahora, no importa cuánto usted se acerque, Now, it doesn't matter how close Dios you get to God or how close you get. Dios es imaginable. God is unimaginable. He's Usted nunca unimaginable. tendrá un concepto en su mente You will never have a concept in your mind, perfecto de cómo es a Dios. perfect concept in your Por eso mind how tenemos God que ir al is. cielo un día That's why we need to go to heaven y one day, entonces lo veremos and then we will see Him tal just como Él es. as He is. Así que Dios es una persona So, infinita. God is a person, an infinite person. Por esa razón, For that reason, no podemos explicar a Dios. we can't explain God. Y por eso la Biblia And that is the reason why the Bible no trata de explicar a does Dios. not try to explain La God. Biblia no fue escrita The Bible was not written para probar que Dios to existe. prove that God exists. ¿Usted comprende eso? Do you understand this? Esa no es la razón por la que la Biblia fue escrita. That's not the reason why the Bible was written. La Biblia comienza The Bible begins con estas palabras. with these words. En el principio, In the beginning, Dios. God. No dice, bueno, vamos a explicar ahora. It doesn't say, well, now we're going to explain. Dios es simplemente una declaración real. God is simply a real Y declaration. se acepta en las Escrituras. And He is accepted in the El Scriptures. estudiante serio de teología. The serious theological student, Ajá. La teología es el estudio de Dios. theology is the study of God. El que estudia la teología The one who studies theology comienza begins con este primer peldaño, with this first step, que es Dios existe. which is that God exists. Es una realidad declarada. It is a reality Dios declared. no puede ser probado, God cannot be proven ni puede ser explicado. or explained. Él es demasiado grande He para is eso. too great to be Usted explained. explica una flor, You explain a usted flower, explica los componentes de la leche, or you explain what the components of milk is, o usted puede explicar los componentes del oxígeno. or you can explain the components of oxygen, agua. of water, Usted puede explicar una molécula, usted or puede you can explicar explain una a célula, molecule, a cell. usted puede explicar un átomo, You can explain an pero atom, usted no puede explicar a Dios, but you cannot explain porque God, Dios es más grande que un átomo, because God is greater than an Dios es más atom. grande que una célula, God is greater than a Dios cell. es incomprensible. God is Eso es incomprehensible. la grandeza That de is Dios, the greatness of el God, único Dios que existe, the only God that exists, porque hay un solo Dios. because there's only one God. Ahora, Now, cuando el mundo incrédulo when the unbelieving world
nos pregunta a nosotros, would ask us the question, pruébame a Dios, prove to me God, or prove that God exists, usted va a tener un grave problema, you're going to have a big problem porque usted no puede probar a Dios. because you can't prove A otra God's persona. existence to another person. Ese es el grave problema That is the great en error lidiar con ateos. to deal in dealing with atheists. Yo he discutido con ateos. I have discussed with atheists, Yo he discutido con ateos de universidad and I have talked to atheists who have gone to the university, y es imposible and it's impossible probarles a ellos la to prove existencia de to Dios them the existence of God con cosas que usted simplemente dice with things nacidas that de su you fe. would simply say they were born out of your Porque faith. Dios es Because incomprensible, God is incomprehensible, inconcebible, inconceivable, amén, inimaginable, and unimaginable, porque es infinito. because He is Y infinite. nosotros comprendemos And we understand comparando. comparing. Así como usted aprende en la vida. That's how you learn in life. Usted compara una cosa con You la compare otra. one thing against the other. Tiene que haber un punto de referencia There has to be a point of reference para usted entender algo. for you to understand Cuando something. usted recibe en su When mente you algo, receive in your mind como something, seres humanos que as somos, human beings that we are, enseguida, sin que usted se dé cuenta de esto pasa, without realizing this happens, usted lo compara a algo. you compare it to something else. Así como nosotros comprendemos las That's cosas, how we understand things, comparando. comparing them. Entonces, ¿cómo vamos nosotros Then how are we going a comprender a Dios? to understand God? Porque necesitamos un punto de Because referencia. we're going to need a point of reference. ¿Con qué lo vamos a How, comparar? with what are we going to compare Him to? ¿Qué vamos a utilizar? What are we going to use? ¿Vamos a ir a la selva? Are we going to go to the jungle? ¿Vamos a ver al poderoso elefante? Are we going to see the mighty elephant ¿Al poderoso or the león? mighty lion? ¿O vamos a compararlo Or are we going to compare Him con un árbol de estos grandes with these great big trees como existen en as California? they exist in California? A estos árboles que son These gigantescos, gigantic trees of redwoods, donde es necesario que muchos hombres where it is necessary that many men se den las manos would hold para on to poder each other's hacer un hand círculo to be alrededor able del tronco de este to árbol. circle around the trunk of one of these trees. Así que, ¿con qué So usted, with- usted conoce algo So do you know someone en el mundo o algo in the world or something a quien usted puede hacer una comparación para that entender a Dios? you can make a comparison to try to understand God? Lo más alto The greatest thing de la creación or the highest thing in creation en la vida in life es el hombre. is man. Es la criatura más inteligente. It is the most intelligent creature. Y usted no puede comparar a Dios al hombre, And you cannot compare God to porque man Dios no es hombre. because God is not man. Así que no hay ningún punto de So comparación. there is no point of comparison. Usted no puede comparar a Dios a un huevo, You cannot compare God to an egg, como hay gente que yo les he oído. Vamos a comparar a Dios a un as huevo. I've heard many people compare God to an egg Por la cáscara, por la because of the yema shell y por and la the clara. yolk and the white of the Ajá. egg. Dios no tiene punto de referencia. God has no point of reference. Él es único. He is unique. No podemos agarrar una pizarra y decir esto que está aquí y esto que está aquí. We porque cannot no hay get hold of a forma. chalkboard and say this here and that there. Sin embargo, Nevertheless, la mayoría de los hombres creen en Dios. the majority of mankind believe in God. Aún los que no sirven a Jesucristo, aún los que no son salvos. Even those who are not saved, those who Usted don't serve creyó en Christ. Dios antes de ser salvo. You believed in God before being saved. Usted no comenzó a creer en Dios después que usted se You convirtió. didn't start believing in God after you got saved. Usted creyó en Dios antes de You convertirse. believed in God before getting saved. Y si usted lo hizo, And if you did it, yo quiero hacer una then I pregunta. would like to ask you a ¿Cómo question. llegó usted a la conclusión How did you get to the de que conclusion existía un Dios? that a God existed? A ver, explíquemelo. Now explain that to me. Y usted va a ver que usted no puede explicármelo. And you're going to see that you're not going to be able to explain Usted that to puede me. decirme, no, porque el sol, porque la luna. No, You're- eso, you're pero gonna eso say- no es una razón You're going to válida. probably say the sun, the moon, but that's not a valid reason. ¿A qué vamos a comparar a Dios? What are we going to compare God to? Isaías 40, Isaiah 40, 14. Isaiah 40, verse 14. Ajá. Y eso es lo que los ateos And this is what the y atheists los materialistas and the materialists hacen. do. Ellos demandan They demand una a comparación comparison. y le dicen, pruébame que And Dios they existe. say, prove to me that God exists. ¿Y qué va a hacer usted para And comparar? what are you going to do to compare God to? Ahora, ¿qué dice la Biblia en Isaías 40? Now what does it say in Isaiah 40, Versículo 14. verse 14? Note lo que dice. Let's see what it says. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? With whom took he counsel?
¿Quién le enseñó el camino del juicio? And who instructed him and taught him in the path of ¿O le judgment? enseñó ciencia? And taught him knowledge? ¿O le mostró la senda de la And prudencia? showed to him the way of understanding? He aquí que las naciones Behold, the nations le son como la gota de agua que cae del cubo. are as a drop of a bucket. ¿Cuánta importancia tiene para usted la gota, hermano, que cae de un cubo? How important is to you a drop of water that falls from a bucket? Dios ve las naciones God sees the nations, y dice que le son como la gota de agua And que he- cae del cubo. and he says that they're just like a drop of water that will fall Y from a como bucket, menudo polvo en la balanza le son estimadas. and are counted as a small dust of the balance. La humanidad tiene el valor que Dios le ha puesto. Humanity has the value that God has given to it. Porque, hermano, el hombre, Because saints, man, las naciones the nations, y el mundo and the world no tienen valor en sí. have really no Es value. solamente el que Dios le ha It's puesto. just simply the value that God has given it. ¿Puede usted digerir eso esta noche un Can you poquito? digest that a little bit tonight? La razón por la que nosotros tenemos valor The reason why we have es value porque Dios ha puesto el is valor. because God has placed that value there. Dios es tan grande God is so great que nada tiene importancia that nothing has importance sino Él. only Him. Amen. Porque Dios, escuche, Because listen, Dios hizo God, los ángeles, God made the angels, Dios nos hizo a nosotros. God made us, Pero antes de nosotros but before y los us and ángeles, the angels, Dios era. God was always. Amen. Hay que decir, ya esto no me está gustando a mí, Oh, pastor. I'm not liking this too Le much, dije al principio que Pastor. tiene que agarrarse los pantalones para estos estudios. I told you you're going to have to grab hold of your pants for this subject of study. Porque tenemos que entrar en ciertas áreas Because we have to get into certain y tener areas respuestas, especialmente hoy en la sociedad que estamos and viviendo. have answers, especially in the society that we're living in Estos jóvenes tienen today. que tener respuestas These razonables. young people have to have reasonable answers. Y usted también. And also you Si have to quiere have them ayudar a otros, if you want to help others. Quizás usted, ya nosotros no lo necesitamos para nosotros, hermano. Maybe we don't need this for us Porque tenemos la fe ahora, gloria a because Dios. we have faith now. Pero si usted quiere ayudar a But if you alguien want to help someone else que está pasando por crisis de incredulidad y Who no is entiende a Dios, going through crisis of unbelief and they don't understand God, si usted quiere ayudar a sus hijos, if you want to help your que children van a venir usted con who preguntas are going to come to you with questions, cuando entren al colegio, when they go into cuando school, entren a la universidad, when they go into the que university, está saturada por materialismo, they're going to be then saturated by materialism. vamos a tener que tener ciertas respuestas We are going to have certain answers que los ayuden. that would help them. Ahora fíjense aquí lo que dice la palabra. Now let's hear what the Word of God says. Está leyendo el versículo. We're reading verse 15. Como nada, perdón, el 17. Verse 17. Como nada son todas las naciones delante de él. All nations before him are as nothing, Y en su comparación and they are counted to him serán estimadas. less than nothing. ¿Qué dice ahí? And what does it say there? No son mis palabras. These are not my No words. es mi opinión. It's not my Es lo opinion. que dice It's Dios. what God says. Dios dice God says que las naciones that the nations delante de él, before him en su comparación, are counted cuando él las compara, when he compares them. siempre tiene que haber un punto de There comparación. always has to be a point of ¿A quiénes comparison. las compara? Who does he compare Él las them to? compara a él. He compares them to Y him. cuando las compara a And when él, he compares them Él to dice, him, "Esto es polvo." he says, this is dust. es polvo. They're dust. Y la única razón And the only reason por la que tiene valor para mí why it has some value to me fue porque yo le di el valor. is because I gave it its value. ¿Se comprende? You understand? Porque si Dios no le da el valor, Because if God would not give it es value, como la gota then it's like a drop que cae de un cubo viejo, that falls from an old bucket que nadie le da that no importancia. one gives importance to it. All right. Ahora que dice aquí, Now what does it say here? en su comparación serán estimadas en menos que nada, And they are counted to him less than nothing in vanity. y que lo que no es. And vanity. All right. Ahora siga leyendo el 18. Now let's read verse 18. ¿Alguien quiere seguir leyendo ahí, por Would favor? someone like to read there? Verse 18. To whom then will ye liken Ahí está. God? ¿A qué pues haréis semejante a To Dios? whom then will ye liken God? ¿A qué lo vamos a comparar? What are we going to compare God to? Ese ha sido el error de los hombres. That has been the great error of man. En comparar a Dios a algo. And comparing God to something. Y lo compara. And they Por compare eso la him. gente hace imágenes. That's why people make these Ellos images. están buscando una They're comparación looking for a comparison en su necedad, in their en su foolishness, oscuridad. in their Ellos darkness. se hacen imágenes. They make these images All right, para comparar a Dios. to compare God. Ahora dice aquí el versículo Now it says here in 25. verse 25. Sigue Dios diciendo aquí. God continues to Otro say hermano que quiera here. leer, por Another favor. brother who would like to read, please. To whom then will ye liken me, or shall I be equal? Ajá.
says the Holy ¿A One. qué pues me haréis semejante? To whom then will ye liken me? Ahora yo le pregunto en esta noche, Now I ask you tonight, hermano, en todos estos tiempos, saints, escuche bien, in all these times, cuando usted ora, when you pray, cuando usted piensa en Dios, when you think about God, ¿a qué usted compara a what Dios? do you compare God to? Cuando usted está orando, When you're praying, ¿cómo cree usted que qué está haciendo Dios? what do you think God is ¿A doing? qué lo está usted comparando en su mente? What are you comparing God to in your mind? No lo compare, Don't compare Him, porque no tiene comparación. because He has no comparison. ¿Se entiende? No hay nada a que usted lo pueda comparar. There is nothing you can No compare hay Him to. punto de There referencia. is no point of reference A Dios. to God. Ahora dijimos Now we said que Dios es qué cosa that primero? God is what, first of ¿Qué all? cosa es? What is He, first of all? A person. Persona He's a person, infinita. an infinite No es una person. cosa, He is not a thing. no es una He energía, is not an es energy. una persona. He is a person. Y como And persona, as a Él person, puede comunicarse He can communicate con nosotros. with us. ¿Tenemos eso? Do we understand this? Ahora, Now, no dije como hombre, dije como I persona. didn't say as a man, but I said as a person. Ahora bien, Now, no solamente Dios es una persona infinita, not only is God an infinite que person no tiene fin that has no end ni límite nor limit, y no puede ser and He cannot be comprendido. understood, Es más allá de lo que podemos it's imaginar. far greater and beyond No whatever lo we can podemos imagine. comparar. We cannot compare Him. Lo más alto de la creación es el The hombre. highest and the greatest thing created is Y él no mankind, es hombre. and He is not man. Así que no podemos So comparar we cannot a compare Dios con el hombre. God with man. Que eso es lo que nos pasa a And nosotros. that's what happens Que to us. nosotros comparamos a Dios And that's what happens to us. So we compare a como somos God the nosotros. way we are. Porque el único punto de referencia que Because the tenemos es el hombre. Only ¿Se point of comprende? reference that we have is mankind. ¿Tienen eso ahí? Do we understand this? ¿Comprendemos eso? Do we comprehend? Ahora, vivimos We live en una sociedad in a society mayormente controlada De- por el sexo masculino, which is controlled majority by the masculine sex. ¿verdad? Y entonces los hombres So men, levantan su ego they boast their ego, comparando de que Dios debe ser como ellos, comparing, saying that God should be like they are. ¿verdad? Right? Pero Dios no es hombre But God is not man. y Dios no es mujer. And God is not a Dios no woman. es masculino. God is not Dios masculine. no es femenino. And God is not feminine. Dios no es lo que la gente piensa que God es. is not what people think He ¿Tenemos eso ahí? is. Do we understand Ahora, this? Dios es una persona Now, infinita. God is an infinite person. Y esa es la primera cosa que necesitamos entender. And that is the first thing that we need to No understand. podemos calentarnos la cabeza We cannot get a hot head tratando trying de entender to understand a Dios. God, Porque usted nunca lo va a entender. because you'll never understand Him. ¿Se comprende? Do you understand? Fueron muchas las noches que yo he pasado Many were the nights en mi juventud that I went through in my youth tratando de imaginar a Dios. trying to imagine God ¿Quién hizo a Dios? and who made God. ¿Cómo es posible que exista una persona infinita And how can it be possible that an infinite person would exist? que nadie lo creó? That no one created ¿Cómo es que él Him. existe? How is it possible that He Usted exists? comienza a pasar noches pensando en eso You spend nights thinking about that, y va a tener and you'll cero have zero en producción. in production. No va a poder entender. You won't be able to Dios understand. es infinito. God is infinite. ¿Comprende? Do you understand? Lo cual quiere decir Which means que la mente suya that your mind está sujeta is subject a un cerebro humano. to a human Y brain. el cerebro humano suyo And your human brain no puede comprender lo divino. cannot comprehend what is divine. Eso le quita un gran peso a usted encima. That will take a great load off of De no que you. tiene que preocuparse de That you eso. won't have to worry about decir, that. Señor, tú eres And tan say, grande Lord, you're so y great tan poderoso and so mighty y tan glorioso and so que glorious yo no tengo que comprenderte para that creer en I ti. don't have to understand you or comprehend you to believe in you. Que aunque yo no te comprenda, That though I would not comprehend who yo you puedo creer are, en ti. I can still believe in Porque tú you. eres infinito. Because you are Tú no infinite. eres otro hombre You are not another man que yo estoy tratando de that analizar. I am trying to analyze. Tú no eres una materia. You're not matter. You're not a matter. Okay. Del colegio You're not a matter of school que yo estoy tratando de analizar that I'm trying to analyze con quebrados y con álgebra. with Y, algebra amén. and geometry and Amén. Tú no all that eres stuff. eso. You're not that. Por lo tanto, yo no puedo estudiarte a ti. Therefore, I cannot study you. Yo puedo estudiar acerca de ti. I can
study about you, pero no puedo estudiarte a ti, but I cannot study you porque yo no estoy capacitado para because eso. I do not have the capability to do Nadie so. puede. No one can. ¿Entiende eso? Do you understand? Eso le corta That will just cut inmediatamente off el immediately argumento the argument a los que son to ateos those who are atheists que quieren que nosotros le probemos a ellos que Dios that existe. they would like us to prove to them that God exists. Usted no puede llevar a Dios You cannot take God a un cuarto de experimentos to an experimental room de química, de física, of physics and y chemistry entre químicos, entre componentes químicos, and among químicos, components, llegar a la conclusión, Dios está hecho de esto. and then you come to the conclusion that God is made of this substance. Usted no puede You estudiar a Dios. can't study God. Eso me quita un gran peso de encima. That takes a great load off of me. Porque si yo tengo que analizar a Dios, Because if I have to analyze God, si yo tengo que comprender a if Dios I have to comprehend God, para poder creer en Él, to be able to believe in Him, voy a tener que dejar de creer en Dios. then I'm going to have to stop believing in God. That's right. Amen. Pero yo no tengo que entender a But I Dios don't have to understand God para creer en Dios. to believe in Him Porque Él es infinito. because He is infinite. Y eso me es suficiente a mí. And that is sufficient for me. Amén. Amen. Número 2. Number 2. No solamente Dios es una persona Not infinita, only is God an infinite person, pero Dios es el but creador God is the y creator sustentor and the sustainer de todas las cosas. of all things. Amen. Hechos 17, Acts 17, 24. 17:24. Déjeme decirles, Let me tell you, explicar esto to explain es this, trabajo, hermano. it's a job. Amén. Isaías 40 nos habla de la grandeza de Isaiah Dios. speaks to us of the greatness of God. Hechos 17 Acts 17 nos habla speaks to us de Dios como creador. of God as a creator. El Dios que hizo el mundo God that made the world y todas las cosas and all things therein, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, seeing that He is the Lord of heaven and earth, no habita en templos hechos por manos humanas. dwelleth not in temples made with hands. Ahora, en la calle hay muchas teorías, hermano. Now, out in the streets we find a lot of Y theories. usted se va a sorprender And you're going to be surprised las teorías the theories que personas that people de estudio de universidad who go to college and que universities, empujan y creen estas they, teorías. they push in these theories and they believe in these Hay theories. gente que dicen There are people who que hay say muchos dioses that there are many gods, y que este es el Dios que nos ha tocado a and nosotros. this is the God that has taken our place. No. that This is the we have God chosen. that belongs to us. Okay. So there are many gods, and this is the God that we are dealing with. Pero Dios es But God is el creador de todas las the cosas. creator of all No things, solamente aquí en la tierra, not just here on earth, hermanos, sino en el universo. but of the whole universe. Todo. Everything. ¿Tiene eso ahí? Do you understand this? Ahora, Now, siga leyendo, hermano, por favor. continue reading, brother, please. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Usted comenzó a leer qué versículo? 24. El 24. Siendo Señor del cielo y de la tierra, Seeing that He is Lord of heaven and earth, no habita en templos hechos por manos humanas. dwelleth not in temples made with hands. Ajá. Por eso es que Dios That is the reason why God no puede cannot simplemente entrar aquí simply come into here en su persona, in His person, porque este templo no lo aguanta él. because this temple cannot Ni sustain una Him, catedral lo aguanta. nor any cathedral. Amén. Amen. Ni el mundo lo aguanta. Nor the whole world can sustain Him. Amén. Ahora dice ahí, Now it says here, Ni es honrado por manos de hombres, neither is worship with man's hands, no es honrado por manos de hombres. neither is worship with man's hands, como si necesitase de algo. as though He needed anything. Él no necesita luz, He does not need light. por eso que no le ponemos velas. That's why we do not light candles. Él no necesita perfume, He does not need por eso no perfume. le quemamos That's incienso. why we do not burn incense. No le traemos platos de comida, We do not bring Him plates of food, manzanas apples, y bananas, and bananas, o cakes. or cakes. ¿Por qué razón? Why? Porque no hay nada que con sus manos usted pueda hacer que lo honre. Because there's nothing that you can do with your hands that would honor Him. Yo he entrado en casas I have gotten into houses de gente rica of rich people donde una esquina where a little corner
a big corner, una grande esquina de la A sala, big corner of the living room, es un altar. it's a Y shrine. en el piso, And on the floor, todas las mañanas, every morning, van a la panadería they go to the y bakery ponen cuantas clases de And they put all types pan. of, Hermano, of bread. mucho que usted And trae ahí, you see all the stuff you bring there, brother? una parte de eso, A part of that, lo ponen, they put it estimados ahí, y le ponen platos de in that comida. altar, in that shrine. They put Para a place of food honrar al Dios to de ellos. honor their God. Nuestro Dios no puede ser honrado Our con eso, God cannot be honored porque él no necesita la luz, because He does not need porque light, él es luz. because He is light. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, And it says in the Word of God, ¿qué dice, hermano? Pues Él es quien da a todos vida y Vamos a aguantarlo ahí. seeing He giveth to all life and ¿A breath. cuántos él da vida? How many does He give life? ¿Alguna gente? To some people, ¿A los que le caen to bien? those He likes. ¿Él se la da a quién? He gives it to whom? A todos. To all. amén. Todo lo grande que es Dios. You see how great God is? Si comparáramos a Dios a un hombre, If we would compare God to a man, si usted comparase a Dios if you would compare God a usted mismo, to yourself, ¿verdad? right? Alguien Someone que lo maltratara a usted, that would mistreat si you, usted fuera Dios, if you were God, usted no le mandaba lluvia. you wouldn't send him rain. Amén. Usted no dejaba, hermano, que la siembra que él hizo en el campo de nada. You wouldn't permit that what he has sown in the fields would Y el reap. trigo que sembró, And you wouldn't allow that the wheat that he y el sowed, arroz que sembró, or the y rice los that he frijoles sowed, que or the sembró. beans that he sowed. Amén. Si usted fuera Dios, If you were God, o si alguien que usted conoce fuera or Dios, someone that you know were God, de acuerdo como usted es, according o to como how otros you son, are, or the way dijera, others are, no, they would say, oh no, no, esto es solamente para los que yo quiero. this is only for the ones I love. Por eso que usted no puede comparar a Dios, That's why you can't compare porque God. Dios no es usted, Because God is not you. ni Dios es nadie que usted conoce. And God is not no one Dios that you va know. más allá de lo que usted puede imaginar. God goes farther beyond than whatever you could Por eso Él imagine. es tan grande, That's why He is so que Él da great vida a that todos. He gives life to all. Amén. Y que en la semilla En- que el mismo ateo lleva, And in that seed that atheist carries, ajá, ahí en esa semilla, in that seed, Dios ha puesto vida. God has placed life in that seed. Y no importa quién la lleva, tiene vida. And it doesn't matter who has it, has Porque Dios life. lo ha diseñado de esa Because forma. God has designed it so. Esa es la grandeza de That Dios. is the greatness of God. Amén. Siga, por favor. Continue reading, please. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento He is the one that gives life to all and gives breath. y Ajá. todas las cosas. And all things. Y todas las And cosas. all things. Si fuera así, If it were so, escuche bien, hermano. now listen, La única gente que sufriría en el mundo The serían only- los malos. the only people that would suffer in the world would be the evil ones. Amén. Amen. Y entonces los buenos So then the good ones no pasarían por would problemas. never go through any problems. Amén. Porque el hombre Because- actúa de esa forma. Man acts in that manner. Por ejemplo, usted tiene dos hijos. For example, you have two children. Uno que es bueno, One that is good, obediente. obedient. Todo lo que usted dice lo hace. Everything you say, he does. Mami para aquí, Mommy mami para over allá. here, mommy Papi, over ¿qué te there. puedo ayudar? Daddy, what can I help you Yo te with? corté la hierba. Can I mow your lawn? ¿Me das permiso para ir a limpiarte el carro Would you también? permit me to clean your car? Papá, ya te corté la hierba. Daddy, I mowed your Te lawn. limpié el carro. I cleaned your car. ¿Me das permiso Would you permit me para arreglarte To polish las your gavetas tuyas, para ponerte las medias por colores? To y straighten ponértelas out. todo ahí? to straighten out your drawers that I can put your Amén. socks in all their colors? Mami, Mommy, ya hice la tarea. I already did my homework. Amén. ¿Puedo ayudarte a limpiar los platos? Can I help you now to wash the dishes? ¿Me das permiso para, mami, el fin de semana? Yo no quiero pasármelo con mis amiguitos. Yo quiero que tú me des permiso, amén, para limpiarte todas las ventanas. Mommy, would you permit that instead of me going to play with all my friends this weekend, can I clean the whole house and clean all the windows? Y prometo que te voy a limpiar todas las And I ventanas. promise I'm going to clean all the windows Después que limpie mi cuarto. after I clean my room. Y usted dice, hijos como estos, que Dios me mande varios. You would say, oh, that God sent me 20 of these children. Pero tiene uno But you have que es one desobediente, who is a disobedient child, rebelde, rebellious, que le da dolores de cabeza. who gives you headaches. ¿Cuál es su disposición? What is your disposition to that one? Su disposición, no, hacia los dos.
Or to both of them? Su disposición es qué cosa. What is your disposition? Bueno, al que es bueno, Well, to the one that is good, usted le hace regalos, I'll give him le hace gifts, aquello, le and hace I'll do this, and I'll otro, do the other. le pasa la And mano, you'll pat le dice him yo te and quiero, say, I ¿verdad? love you. Al que es malo, Now to the one that's bad, usted lo soporta, you just tolerate him. para no decirle el palo que a lo mejor le da por la cabeza. That for you won't have to say you're going to hit him over the head with a stick. Pero Dios no es así. But God is not that way. Amen. Si no, If not, el mundo malo, the evil world, hermano, todos ellos estarían sufriendo día y noche. all of them would be suffering day and night. Amén. Hermano Alex. Sus negocios todos se irían en And bancarrota. all their businesses would go in bankruptcy. Nunca They prosperarían. would never prosper. That's right. Andarían en bicicleta, They would be in en bicycles, zapatos, in no estarían no manejando shoes. carros They wouldn't be driving cars que ya están pagos. that are paid off. Diga, hermano, diga para seguir. Sí. En el libro de Santiago hay una escritura que dice que Ajá. Él hace llover sobre buenos y Ajá. In the book of James, Brother Santos is saying that there's a scripture that says that he makes it to rain upon the just and the evil. Hay gente pecadores, There are sinner people. pecadores Now, sinner people que se meten en negocios who get into businesses, legales. legal No estoy hablando de business. drogas ahora. I'm not talking about drugs No now. estoy hablando de dar viejecitos a los callos I'm not talking about taking en a los little fines de trip to semana the con un keys during the camión. ¿Usted entiende? weekend with the truck. You understand what que I'm le pagan saying? $25,000 That por ser they pay you viajero. $25,000 just to go to make that trip. Digo, gente I'm pecadora talking about sinner people que entran en negocios, who get into business, prosperan en they negocios, prosper in that business, levantan negocios. they build that business. Amen. And then we work for them. ¿Por qué Dios los deja prosperar? Then we work for them. Ajá. And why does God ¿Por qué allow Dios them los to deja prosper? prosperar? Why does God allow them to prosper? Hay cristianos There are Christians que comienzan negocios who begin nunca los businesses pueden levantar. and they can never build that business. Amen. ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, hermano? Now, what's happening in the world? Lo que pasa en el mundo es esto, What is happening in the world is this. lo que estamos leyendo aquí, It's what we're reading de lo right cual here. muchas veces nos separamos Of which we separate ourselves nos from it many olvidamos times, and we forget del Dios que of the estamos sirviendo God nosotros. that we are Usted no lo serving. puede poner en una And jaula. you can't put him into a cage. Que Dios hace lo que Él That quiere, God does whatever he wants, como Él quiere, and how he wants it, donde Él quiere, where he con wants quien Él it, quiere, with whoever he y al que wants. quiere prospera. And whoever he wants to Aunque prosper, he sea un pecador, lo hace. prospers, whether he be a sinner. Ese es Dios. That is God. No es el Dios que yo quiero It's imaginar. not the God that I would like to Es imagine. el Dios que es, It's the God that is. no el que yo quiero It's interpretar, not the God that I want to interpret. no el que yo quiero comparar. Not the one that I would like to compare. El Dios que es. But he is the God that is. ¿Entendemos eso esta Do we noche? understand this tonight? Sigue, hermano, por favor. Verse 26. Yo creía que ya hubiera terminado con lo que yo preparé, pero esto es largo y tenemos que terminarlo. Dice aquí, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de la los tierra, hombres. It hath made of one blood all nations of men, Ajá, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. for to dwell on all the face of the earth, ajá. Y les ha dado les ha Prefijado and hath determined el orden de todos los tiempos el the orden. times before appointed, y los límites de su habitación. and the bounds of their Ahora habitation. escuche bien. Now listen, Usted simplemente no se puede antojar de decir, yo voy a sembrar, you simply cannot just get the whim and say, I'm going to sow. yo voy a sembrar melones, I'm voy a going to sow sembrar melons, cuando a mí me da la gana. and know how many I would like. No, No. Dios ha prefijado. God has determined. He has a, is that the word? What did you say? It's determined, no? No, ok, está bien. Hay leyes que Dios ha puesto. There are laws that God has placed. Si usted va a coger melones, If you are going to reap tiene que melons, sembrarlos ciertos tiempos del año. then you're going to have to sow those melons during a certain time of the year. Y aunque usted sea un pecador, And though you are a sinner, si usted observa if you observe y honra and esa ley que Dios ha honor puesto, that law that God has laid,
usted recoge melones. then you are going to reap Ahora lemons. usted es cristiano ahora, You are a Christian leyendo now. la Biblia todo el día. You're reading the Bible every day. No, yo creo que Dios puede hacer un milagro. Oh no, I know that God can do yo voy a sembrar miracles. melones en el I'm going to invierno. sow melons in the Si winter. usted no honra If you do not lo que honor Dios ha prefijado, what God has usted determined no va a or recoger fixed, melones a menos que vaya a you 7-Eleven a are comprar. not going to reap melons unless you go to the 7-Eleven and pick and buy them there. Amén. Amen. Dios ha prefijado cosas, hermano. God has fixed certain things, Y eso es lo que Dios honra. and that's what God Lo honors. que Él ha prefijado. What He has fixed. Por eso es que hay gente pecadora en el That is mundo the reason why there's sinner people que in the reciben los world beneficios de who Dios. receive the benefits of God. Y si usted es un hijo de And Dios if you are a child y of no honra esos God and you principios, do not honor those usted no principles, los va a disfrutar. you will not enjoy them. Amen. Simplemente así de esa It's forma. just simply so. Amén. Amen. Ok, vamos un poquito más para adelante. Now let's get on forward. Okay. Usted estudia, You study. va a la universidad, You go estudia to university, you asuntos de study negocios, business. cómo comenzar un How negocio, to begin a business. cuáles son las leyes What are the laws? que deben guiar un negocio. They should lead a business. Usted lo prepara, You prepare it. usted lo You estudia. study it. Y usted no es un hijo de Dios ahora. And now you're not a child un of pecador en la God, you're a calle. sinner out in the street. Ahora, y usted pone en práctica esos And you principios. put into practice those principles Amén. De honradez, of honoring, de saber lo que está of haciendo, knowing what you're doing, de no invertir más de lo que usted of debe, not investing more than what you de no should, gastar más de lo que of usted not debe, spending more than what you saber should, cómo hacer las cosas. knowing how to administer Usted things. tiene grandes probabilidades You que si have usted great lo sabe hacer, probabilities that usted if you prospere. know how to do it, you will prosper. Pero si usted no lo hace, But if you don't do aún it, siendo cristiano, even being a su Christian, negocio no va a prosperar. your business will not prosper. Porque usted no Amen. puede hacer las cosas contrarias a lo Be- que Dios ha determinado. Because you cannot do things contrary to what God has fixed. Amén. Amen. What God has determined. ¿Me está siguiendo esta noche, Are you hermano? following me tonight? Ahora, dice aquí Now it says here que Él les ha prefijado el orden de los tiempos. that He has determined the times before appointed. Por eso que hay tiempos, hermano. That's why there are times. Amén. ¿Para qué cosa? For what? Hay tiempos There are times para sembrar, to sow, tiempo para recoger, to reap, tiempo para sembrar ciertas cosas, to sow certain things, tiempos para sembrar otras cosas. and to sow other things. Y dice, y los límites, And it says that the times los appointed límites de su habitación. and the bounds of their habitation. ¿Entendemos Do eso? we understand this? ¿De verdad que lo entendemos? Do we understand it? Versículo 27. Verse 27. Para que busquen a Dios, That they should seek the si en alguna Lord, manera palpando puedan hallarle. if haply they might feel after Him, Aunque ciertamente no está lejos. and find Him, though He may be not far from everyone. ¿Qué dice ahí? That He may not be far from every one of us. ¿De algunos de nosotros? Of some of us, De cada uno de it nosotros. says from all of us. Porque, Because, escucha ese versículo, now listen to verse en 28. Él For in Him we live. vivimos. ¿Por qué vivimos? Why do we live? Porque hay un Dios. Because there is a God. Si no hubiera Dios, If there was not a God, no viviríamos. then we could not live. Porque nosotros no somos producto de la evolución. Because we are not the product of evolution. Y vamos a estudiar la evolución And we are going to study evolution. para que podamos entender y comprender por qué es una cosa ridícula. Then we could understand and comprehend how ridiculous it is. Ahora dice aquí, Now, it says here, porque en Él vivimos. for in Him we live. ¿Y qué más? And what else? Y nos movemos. And move. Es porque Dios lo ha diseñado así. It's because God has decided so. Imagínense si Dios Imagine if God no es quien nos diseña is not the one who designs us, y nos diseña un hombre. and a man designs us. Un hombre por ahí nos diseña. Any man out there designs us. Él no podía haber diseñado un cuerpo como este, hermano. He could have not Como el designed suyo. a body like yours, Amén. La piel suya. your skin. Tenemos arrugas en los lugares correctos. We have the wrinkles in the appropriate places. Donde quiera que hay que doblar una extremidad, Dios Where- ha puesto más piel ahí. Wherever we have to bend, God has put more skin there. Fíjense cómo Dios ha hecho todas las cosas. You see how God has made all Si things? no tuviéramos más piel aquí, If we wouldn't have more skin here, nunca podríamos agarrar nada. we could never grab hold of anything. Viviríamos así, mire, todo el We would tiempo. live like this all the time. ¿Cómo está, hermano? How are you, Gloria a brother? Dios, hermano. Gloria a Praise Dios. the Lord. Sí, Señor. Amén. Viviríamos así. We would live like this. Pero gracias But thank a God que tenemos for that we más have piel aquí, more skin here, podemos hacer esto. and we can do this.
Porque Dios nos ha hecho. Because God has made Dios us. nos diseñó a God nosotros. has designed us. Siga leyendo. Continue reading. Porque en Él vivimos y nos movemos. Because in Him we live and move. Nos movemos. We move Y somos, and have, como algunos de vuestros propios poetas, as certain also of your own poets have también said, han dicho, have said, porque el linaje suyo somos. for we are also His offspring. ¿A quién escribió esto? Now who wrote this? ¿Qué hermano de la iglesia de Dios escribió el himno What así? brother of the Church of God wrote this? Ese es un himno. That's a hymn. Es un poeta. It is a poet. Los poetas escriben himnos, Poets escriben write hymns. poemas. They write poems. Y Pablo dice, uno de Paul sus says propios one poetas lo of escribió. your own poets No, have said, no fue un apóstol, it was not an apostle, uno de sus propios poetas. one of their own ¿Y quiénes poets. eran estos And poetas? who were these poets? Gente que no conocía a Dios, People who did not know pero aún God. ellos sabían But even they que knew nosotros somos linaje de Dios. that we are God's offspring. No es una casualidad, hermano. It is not a coincidence. Definitivamente que no lo es. It is not a coincidence. El mundo, The world, en su totalidad, in its totality, cree en Dios. believes in Déjeme decirle esto. God. Let me tell you this. No hay niños There- ateos. They're not children. What was that? There are no atheist children. Okay. Los niños se vuelven ateos Children become atheists después. afterwards. ¿Por qué razón? For what reason? Eso nos lleva That takes us al punto que yo creía que íbamos a estudiar en esta noche. to the point that I thought we were going to cover tonight, Ajá, que es which is por qué el hombre cree en Dios. why is it that man believes in Y hay tres God? razones por qué el And hombre there cree. are three reasons why man Hay believes in tres God. razones There are three reasons, bíblicas, biblical reales, reasons, and real reasons por qué los hombres why men son creyentes en Dios. are believers in God. Tres razones. Three reasons. Y déjeme decirle, And let me tell you, no hay niños ateos. there are children who are not atheists. Los que se vuelven ateos Those who become es atheists, porque alguien les enseña it is because someone has taught them y to le be mete, so. le mete ideas en las And they mentes. put thoughts and ideas in their mind. Y por circunstancias en la vida And because of the circumstances que of ellos life pasan that después, they go through later on, comparando comparing las cosas que le han the pasado things that have con happened las to cosas them que otros le han dicho, with the things that others have said to contra them Dios, against puede God, ser que se vuelvan ateos. it could be possible that they'll become atheists. Pero no hay niños ateos. But there are no children who are atheists. ¿No es eso interesante? Isn't that interesting? ¿Es eso casualidad? Is that just a coincidence? Tiene que haber algo muy poderoso There has to be something very para que powerful todos los hombres that all mankind crean en Dios. would believe in God. Te voy a dar las tres razones I'm going to give you the three reasons, y después las vamos a estudiar el próximo jueves. and then we're going to study them next El hombre cree en Thursday. Dios Man believes in God por intuición. because of Intuition. intuition. Ajá. Intuition. Por razón For reason or By because reason. by reason y por revelación. and because of revelation. Y son las tres razones Those are the three reasons por las cuales hay gente en el mundo que cree en Dios. that there are people today that believe in God. Si no fuera por eso, If it wasn't because of these three things, no hubieran creyentes en Dios. there would not be believers in God. Y Dios ha puesto todo eso And God has placed all these things en nosotros in us, para que cuando nazcamos so then when we are en born forma in natural, a natural way, creamos en Dios. we will believe in God. Es tan natural It is so natural para un niño for a child que ha estado 9 meses who has been 9 months en el vientre de la in the madre womb of the mother's womb sin nunca haber abierto su boquita, hermano, without ever happening to open his mouth, sin nunca haber mamado, without ever having sucked. nunca lo ha hecho. He's never done it. He's Nunca lo ha he's hecho. never done it. Todo el tiempo All the time que se está desarrollando, that he is developing, lo está haciendo he's doing it a través del ombligo. through the umbilical cord. Nadie le ha dado clases. No one has given him classes. Pero cuando ese niño But sale when that child comes out y la madre lo and atrae the hacia su mother pecho, brings him to her chest, to her breast, estimado, automáticamente automatically ese niño that child sabe mamar. knows how to suck. ¿Por qué? Why? Dios puso eso God placed that de la misma forma in the same que way Dios ha puesto en cada niño that God has placed in each child creer en Dios. to believe in God. Todos nosotros, All of us. nadie, No one, toda su vida
all his life ha sido ateo. has been an atheist. Hay un versículo There is a verse que Dios me bendijo grandemente con that eso. God greatly blessed me with Y it. dice la palabra And it says the word en Mateo 11 in Matthew 11 que los niños, that the déjame children, leerlo y- let me read y it, Matthew terminamos. 11, and we'll finish. y seguimos el próximo jueves, And we'll continue next Thursday. una gran escritura A great scripture que responde muchas interrogantes. that would answer many questions. Mateo 11:25. Matthew 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: At that time Jesus answered and said, Te alabo, Padre, I thank thee, O Father, Señor del cielo y de la tierra, Lord of heaven and earth, porque escondiste because thou hast hid estas cosas de los sabios these things from the wise y los entendidos. and prudent. ¿Y qué dice ahí? And what does it say here? ¿Qué dice, hermano? What does it say? And has revealed them. ¿A quién se las reveló? Who did he reveal them to? Unto the babes. ¿A qué niños son esos? To what children? Or ¿A to qué what niños? babes? What babes did he reveal ¿Qué this niños, to? hermano? What babes? Amén. ¿Qué niños? Todos. All the babes. ¿Cómo es posible esto? How is it possible? Dios ha puesto revelación God has placed revelation en los bebés. in the little babies. Por eso es que nadie That is the reason why no one nace is born siendo ateo. being an atheist. Porque Dios ha puesto una revelación Because God has placed a revelation innata Uh, en los babies in the babies para creer en Dios. to believe in God. Lo que los sabios What the wise no and entienden, don't understand, van a una universidad they go to y university se vuelven ateos and they become por atheists creer las teorías de otros hombres by believing the theories of other men. y estudian y And they estudian. study and they study Y and they mientras más study. estudien, And the more they study, Más brutos se the ponen. dumber they become. That's true. Amén. Amen. Sin embargo, a los niños Nevertheless, but to the little babies, Dios se lo ha revelado. God has revealed it to them. A los Amen. pequeñitos. To the little ones. Bueno, pastor, si es así, Well, Pastor, if it's so, ¿por qué estos muchachos se ponen después como se ponen? why is it then that these children become the way they do? ¿Quieres saberlo? You want to know? Escuche bien. Listen. Ellos se rebelan They rebel contra la revelación. against the revelation. Amen. Y porque se And rebelan because they rebel contra la revelación, against the revelation, es que todos eventualmente it's then that all eventually nos volvemos we pecadores. become sinners.